En los últimos meses, la publicidad en Meta cambió más de lo que muchos quieren admitir. No es percepción, los retornos bajaron, los costos por compra subieron y las estructuras que antes funcionaban hoy ya no responden igual. Con la llegada de Andrómeda, el algoritmo dejó de comportarse como lo conocíamos, y frente a eso pasó algo predecible. Una avalancha de consejos, fórmulas mágicas y estrategias infalibles que nadie prueba en cuentas reales. Lo que más me preocupa no es el cambio en sí, sino la cantidad de recomendaciones sin datos, sin contextos y sin resultados detrás. En este video quiero hacer algo distinto. Voy a explicarte qué cambió realmente en el algoritmo, qué es lo que muchos dicen que hay que hacer y por qué en la mayoría de los casos no funciona. Y sobre todo, qué sí deberías estar ajustando hoy en tu cuenta publicitaria si querés dejar de improvisar. La primera actualización de Andrómeda se lanzó el 2 de diciembre del 2024, marcando cambios reales que impactan directamente en tus campañas y resultados. Si sentís que Meta ya no responde como antes, este video es para vos. La razón por la que esa fecha es tan clave no es casualidad. Coincide exactamente con el momento en que Advantage Plus empezó a mostrar cambios reales en comportamiento de las audiencias. Y algo que dejé muy claro en el video anterior es esto. El algoritmo no empezó a usar Andrómeda ese día. Andrómeda ya venía operando desde hacía meses, especialmente dentro de Advantage Plus. Por eso es importante entender algo. La actualización no reseteó las cuentas publicitarias ni borró el histórico. Lo que hizo fue reordenar las prioridades, debilitando las audiencias manuales o sin ventajas y dándole aún más peso a los sistemas automatizados. Después, en abril del 2025, Meta publica un informe técnico de mejores prácticas. Y ahí es donde muchas cosas empiezan a tener sentido, porque el informe baja a tierra 2 o 3 principios claves que explican qué hace diferente a Andrómeda y por qué el algoritmo ahora responde distinto. Uno de esos puntos, y probablemente el más importante, es la diversificación creativa. Hoy vas a escuchar a todo el mundo decirte: crea anuncios nuevos todo el tiempo, pero el problema no es crear por crear. Cuando Meta habla de diversificación creativa no se refiere a subir 20 anuncios parecidos, se refiere a trabajar distintos ángulos, distintos mensajes, distintas emociones y distintos recursos visuales para que el algoritmo pueda conectar con segmentos variados dentro de la audiencia. Antes la lógica era otra, los anunciantes dependían casi por completo de la segmentación: edad, intereses, comportamientos específicos. Hoy ese peso se trasladó en gran parte al contenido del anuncio. Y cuando subís múltiples creatividades con mensajes distintos, temas distintos y enfoques distintos, lo que estás haciendo en realidad es darle más información a la inteligencia artificial de Meta para que pruebe, aprenda y optimice a escala. ¿Y qué significa esto en la práctica? Meta lo dice bastante claro. La combinación de inteligencia artificial generativa más automatización permite a los anunciantes trabajar con mucho más volumen creativo y eso hace que los anuncios sean más fáciles de personalizar para cada persona. Si esto te está ayudando a entender mejor lo que está pasando con Meta, suscríbete porque voy a seguir ayudándote con información actualizada y herramientas que ayuden a mejorar tus anuncios. Ahora presta atención a esta parte porque es la clave de todo. Este aumento en el volumen y en la diversidad creativa implica algo importante. El sistema necesita procesar muchísima más información para decidir a quién mostrar cada anuncio. Y es ahí donde entra Andrómeda. Andrómeda no es solamente un cambio de algoritmo, es la infraestructura que trabaja detrás de escena para sostener modelos de inteligencia artificial mucho más complejos, capaces de decidir qué anuncio mostrarle a cada persona en el momento correcto. La conclusión principal es esta. Cuando los anunciantes pasaron de usar 2, 5 o 10 anuncios a manejar cientos o incluso miles de creatividades, el sistema anterior empezó a quedarse corto. Literalmente, el sistema de Meta le costaba procesar todo eso. No alcanzaba el poder de cálculo para mostrar el anuncio correcto a la persona correcta en el tiempo real. Por eso, algo que pocos dicen es que quienes ya trabajaban con mucho volumen creativo estaban sin saberlo en desventaja. No porque lo hicieran mal, sino porque el algoritmo y el poder de procesamiento real no daba abasto. Y cuando hablo de poder de procesamiento, hablo de algo muy concreto: la CPU y la GPU. La CPU, por decirlo simple, es el cerebro que toma decisiones
y la GPU es la que procesa millones de datos al mismo tiempo. Imágenes, videos, comportamientos, patrones. Y durante años el volumen de anuncios creció más rápido que la capacidad real de esas máquinas para entender qué mostrarle a quién. La solución no fue ajustar un detalle, la solución fue cambiar la lógica por completo. Y a esa reconstrucción hoy la conocemos como Andrómeda. Hoy, en términos simples, la creatividad pasó a cumplir el rol que antes tenía la segmentación. ¿Qué significa esto? Que cuando lanzás un anuncio, Meta ya no depende tanto de a quién vos creés que tenés que mostrarlo. El sistema analiza los datos del propio anuncio, cómo interactúan las personas, qué métricas se activan, qué señales recibe, y a partir de eso intenta conectar ese anuncio con la persona más relevante. Por eso hoy podés tener dos anuncios totalmente distintos entre sí, dos conceptos opuestos, dos mensajes diferentes, y no pasa nada. El anuncio A va a terminar mostrándose a un tipo de audiencia y el anuncio B a otro completamente diferente, aunque estén dentro de la misma campaña. Ahora bien, acá aparece el problema. Mucha gente interpreta mal la idea de diversificación creativa. Piensan que si cada anuncio se adapta a una audiencia distinta, entonces siempre hay que buscar audiencias nuevas. Y no, de ahí nace este consejo que se repite tanto. Crea conceptos nuevos todo el tiempo, que ningún anuncio se parezca a otro. Si algo funciona lo descartamos y se arranca de cero. Y te dicen también que las iteraciones ya no sirven, que están muertas. Ahora cuando hablo de iteraciones me refiero a algo muy concreto. No es copiar un anuncio, es tomar una idea que ya funciona y probar pequeñas variaciones. Cambiar el gancho, el ángulo, la forma de decir lo mismo. No empezar desde cero, sino exprimir lo que ya demostró que conecta. Y no, eso no está muerto, eso no es cierto. Que la creatividad sea la nueva segmentación no significa que cada anuncio tenga que ser único e irrepetible. Significa que el mensaje importa más que nunca, pero también que optimizar lo que ya funciona sigue siendo clave. Para entender esto mejor, imaginemos algo muy simple. Vamos a usar círculos y cuadrados. Los círculos van a ser los anuncios y los cuadrados las audiencias a quien le mostramos esos anuncios. Antes el sistema funcionaba así. Teníamos una audiencia y dentro de esa audiencia colocabas varios anuncios. Es decir, primero definías a quién apuntar y después veías qué anuncio funcionaba mejor. Ese era el modelo viejo. Hoy el funcionamiento es completamente distinto. Ahora el punto de partida ya no es la audiencia. El punto de partida es el anuncio. Vos creás anuncios y esos anuncios son los que salen a buscar a la audiencia más adecuada. Ya no es una audiencia con muchos anuncios, sino un sistema uno a uno. Literalmente lo que pasa es esto. Un anuncio conecta con una audiencia, otro anuncio conecta con otra audiencia y otro anuncio conecta con otra audiencia distinta. Y ojo, aclaro algo importante. Obviamente siguen existiendo señales como el píxel, los datos del sitio, la API de conversiones y otras fuentes que influyen en a quién llega el anuncio. Eso no desapareció. Pero el núcleo del cambio es este. La creatividad pasó a ser la segmentación. El mensaje, el ángulo, el formato del anuncio es lo que define a qué público va a llegar. Por eso hoy se escucha tanto esta lógica. Si un anuncio funciona, subí el presupuesto. Después crea otro concepto nuevo y si funciona, subí el presupuesto de nuevo. El problema es que con el tiempo esto genera una presión constante por crear conceptos nuevos sin parar. Una necesidad casi infinita de ideas distintas, cada vez más diversas. ¿Y qué pasa entonces? Que empezaba a fallar más que nunca. Vas a lanzar anuncios que no funcionan, vas a invertir tiempo y energía en conceptos que no despegan. Y si no entendés bien este sistema, eso se vuelve frustrante muy rápido. Por eso es clave entender cómo funciona realmente este modelo para no caer en la trampa de crear por crear. Todo esto requiere muchísimos recursos creativos, pero también algo que casi nadie dice: presupuesto real para probar. Si vos publicás pocos anuncios y te enfocás únicamente en diversificar por diversificar, es decir, en sacar conceptos nuevos todo el tiempo, lo más probable es que termines quemando dinero probando ideas que no funcionan. No porque seas malo creando anuncios, sino porque dar con un anuncio ganador es difícil. Mientras tanto estás tirando menos tiros al arco. Tomás menos oportunidades reales, es como en el fútbol. En vez de buscar jugadas simples, pasos cortos, alguna llegada clara, estás intentando hacer el gol perfecto todo el tiempo. El resultado, errás más seguido. Entonces, ¿qué hacemos distinto? Acá viene el cambio mental importante.
Dejamos de pensar en anuncios individuales y empezamos a pensar en conceptos. No se trata de este anuncio funciona o no, se trata de qué tipo de anuncio funciona. Por ejemplo, si sabes que un formato te da buenos resultados, modelo más texto grande y claro en pantalla, eso no es un anuncio, es un concepto creativo. Y ese concepto se puede trabajar, iterar y adaptar. Para que se entienda mejor, pensemos en una marca grande como Yeti. Tiene muchos productos, muchos contextos de uso, pero lo interesante es cómo trabajan los conceptos. Hoy mismo están corriendo anuncios con 3 enfoques totalmente distintos. Un producto limpio, simple sobre fondo neutro, un producto en uso en una situación real y un video natural con contenido generado por usuarios muy cotidiano. Son 3 conceptos distintos y cada uno conecta con personas diferentes. De hecho, solo con mirarlo yo sé cuál me llama más la atención a mí, pero eso no significa que sea el mejor para todos. Otra persona en otra etapa del embudo o con otra intención puede reaccionar mucho mejor a otro anuncio, incluso a un color específico o a una situación concreta o formato puntual. Y esto es lo que hay que entender de Andrómeda. Cada concepto creativo termina encontrando a su propia audiencia. Por eso no se trata de crear anuncios sin parar, se trata de construir conceptos sólidos y trabajar sobre ellos con intención. Hay personas que reaccionan muy bien a un descuento claro, otros en cambio conectan más con una escena real o en un entorno natural sin tanta producción. Y eso es normal, cada persona responde a estímulos distintos. Tenemos micro preferencias, micro momentos y micro intenciones diferentes. Antes la lógica de Facebook Ads era otra. Encontrabas 1 o 2 anuncios ganadores y después hacías cientos de pequeñas variaciones para cubrir gran parte del mercado. Hoy con Andrómeda existe algo mucho más potente, la posibilidad de trabajar múltiples conceptos distintos, cada uno diseñado para conectar con personas diferentes. El problema es que la mayoría se queda a mitad del camino. Concepto 1, concepto 2, concepto 3, concepto 4 y así. Pero lo que realmente funciona y lo que las grandes marcas están haciendo es otra cosa. Identificar los conceptos que rinden y luego los explotan con muchas iteraciones. Para comprobar esto, revisé la biblioteca de anuncios de Yeti. En solo 14 días lanzaron más de 300 anuncios nuevos. ¿Eso te suena a que están publicando menos anuncios? A mí no. Ahora, mira cómo se ordena esto en la práctica. Concepto 1, producto simple, limpio, sobre fondo de presentación. Concepto 2, producto en uso, mensaje directo y funcional. Concepto 3, contenido generado por usuarios, natural, sin filtros, muy real. 3 conceptos distintos, 3 públicos distintos. Pero lo importante no es solo el concepto, lo importante es que siguen iterando dentro de cada uno. Y esto lo ves no solo en Yeti, sino en muchas marcas grandes que entienden cómo funciona el sistema hoy. Por eso quiero que te quedes con esta idea. No pienses tus anuncios como piezas sueltas, pensalo como bloques, paquetes o más simple todavía, conceptos. Cuando un concepto funciona, no lo descartes, desarrollalo. Ahora, aclaración importante. Iterar no significa hacer cambios mínimos e irrelevantes, cambiar una tipografía por otra o una plantilla por otra. Eso ya no mueve la aguja. Las iteraciones que funcionan son iteraciones grandes dentro del mismo concepto. Distintas tomas, distintos encuadres, distintas personas, distintos contextos, pero la misma idea central. Eso es lo que extiende la vida útil del anuncio y lo que te va a permitir aprovechar de verdad un concepto ganador. Si este video te ayudó a entender lo que está cambiando con Andrómeda, suscríbete. Voy a seguir subiendo análisis para que no te quedes atrás. Nos vemos en el próximo video. Gracias.